María Fernanda. Bueno, son vientos, nubes, precipitaciones y fenómenos eléctricos. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos? Como las centellas o los rayos. Estos ocurren en la atmósfera. Los vientos desencadenan la mayoría de estos fenómenos. Muy bien, entonces cada vez que escuchen hablar acerca de lo que es fenómeno atmosférico, ya sabemos que viene a ser la lluvia, el granizo, la nieve, ¿no? Estos vientos que se desencadenan, sobre todo en nuestro hábitat o medio ambiente en la cual nos encontramos. Ahora también encontramos las nubes. Las nubes, el aire caliente con vapor de agua que sube hasta las capas más altas de la atmósfera, se enfría a medida que asciende. Esto provoca la condensación del vapor de agua y se forman las nubes. Cuando las nubes se hacen muy pesadas, el agua cae en forma de lluvias. También puede caer en forma de nieve cuando la temperatura del aire es inferior a 0 grados centígrados, o como granizo cuando el viento es fuerte y las temperaturas son muy bajas. Por lo general, nosotros que vivimos en la costa tenemos precipitaciones, ¿no? De agua. Esto es lo que nosotros conocemos como lluvia, que se da en determinadas épocas del año, sobre todo en invierno. Ahorita ya acá en Puerto Viejo estamos teniendo la presencia, algunos dicen del invierno, porque se han dado pequeñas precipitaciones y esto significa de que ya el invierno se acerca, ¿no? Pero en otros cantones sí ha caído una considerable cantidad de agua que genera ya, en este caso, que ellos dicen o vaticinan que el invierno ya está prácticamente, dice, o estamos ya en lo que es el invierno, ¿no? Pero también algunos han tenido la experiencia de estar en la sierra, sobre todo en Quito, donde han tenido esa experiencia de observar caer el granizo, ¿no? Claro. Entonces para ellos es algo novedoso. Novedoso. En cambio para los quiteños ya es algo habitual para ellos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a definir algo que es el tiempo y el clima. Bueno, hay sitios en el mundo donde llueve mucho y otros donde casi no se llueve. Hay zonas donde casi siempre hace frío y otras casi donde siempre hace calor. Aquí tenemos un ejemplo palpable que es la costa y la sierra. Correcto. Hay lugares con 4 estaciones en el año, mientras que nosotros solo tenemos 2, la lluviosa y la seca, justamente lo que usted estaba hablando. Cuando hablamos del tiempo, nos referimos al estado de la atmósfera en un plazo de 1 o 2 días. Los informes del tiempo hablan de la temperatura, lluvia, presión atmosférica, vientos, nubosidad o humedad en el lugar determinado. Cuando hablamos del clima, nos referimos al tiempo que se repite de la misma manera por 30 años en una región. Así es, inclusive ahorita ya existen instituciones que están monitoreando constantemente el comportamiento climático, ¿no? Esto nos permite tener una ventaja para tener una aproximación, ¿no?, de cómo va a estar el clima. Si va a haber, en este caso, presencia de lluvia o presencia de calor, en el caso de acá, de nosotros que estamos en la costa, ¿no? Entonces, este tipo de programas que se dan a través de estas instituciones encargadas de monitorear justamente el comportamiento climático son una ventaja para monitorear el tiempo, ¿no?, y el clima. Bueno, nuestro país es muy rico, licenciado. Así es. Porque tenemos diversos climas, el clima frío, el caliente, el húmedo. Entonces tenemos una zona muy diversa. Y justamente vamos a tratar sobre lo que es el clima en el Ecuador. El clima en nuestro país está influenciado directamente por la zona ecuatorial y la cordillera de los Andes, la selva amazónica y también el océano Pacífico. A diferencia de países del hemisferio norte o hemisferio sur, en el Ecuador se observan 2 épocas en el año, la lluviosa y la seca. La seca. Bueno, vamos a hablar de nuestra región, lo que es la región costa. Tiene una época lluviosa muy marcada que va desde fines de diciembre hasta mayo, con un máximo de lluvias entre marzo y abril, y una seca desde junio hasta fines de diciembre. La mayor cantidad de agua cae en la parte norte de la región, como Esmeraldas, con valores anuales de hasta 4.000 milímetros. Por el contrario, en la zona de la península de Santa Elena, las lluvias son inferiores a 250 milímetros al año. Sí, es algo que por lo general nosotros ya conocemos,
justamente ahorita estamos diciembre y ya observamos presencia de nubes, observamos presencia de pronto de llovizna en algunos lugares, de lluvias inclusive ya fuertes. Esto ya es algo normal porque es un patrón, como justamente usted lo acaba de decir, María Fernanda. El periodo de lo que es el invierno en la costa comienza a partir de diciembre y se extiende hasta lo que es el mes De mayo. de mayo, ¿no? Entonces, todo depende también del comportamiento de la zona, ¿no? Decimos que aquellas zonas donde hay mayor presencia de árboles, ¿no? Va a haber una mayor concentración y densidad de lluvias, mientras que en otras zonas que son muy áridas, como el caso de la península de Santa Elena, las lluvias pues van a ser un poco inferiores, inclusive hablábamos de 250 milímetros al año. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la región sierra? Bueno, Antes de ir a lo que es la región sierra, vamos a hacer un pequeño corte y después seguimos con el comportamiento de lo que es el clima en el Ecuador. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, seguimos adelante en la asignatura Defensa Civil y Desastre a través de UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Estamos hablando sobre el clima en el Ecuador y hacíamos un análisis sobre lo que es la región costa. Ahora vamos a analizar la región sierra. bueno, la región sierra tiene su época lluviosa entre octubre y mayo, y la seca de esta región va desde junio hasta septiembre. Las lluvias más intensas se producen en la cordillera oriental y occidental. Esto más o menos recoge de 1.500 a 2.000 milímetros anuales. Hay algo importante dentro de lo que es el comportamiento climático en Ecuador y esto se da justamente en la región amazónica. Bueno, sí, aquí se mantienen las precipitaciones permanentemente durante todo el año, licenciado, que superan los 6.000 milímetros en el norte, razón por la cual es la región más lluviosa de todo el Ecuador. Así es, una de las experiencias que tuvimos nosotros fue de capacitar a una comunidad shuar y cuando nosotros nos trasladamos justamente al cantón Taisha, donde estuvimos, en Morón de Santiago, para mí fue algo novedoso de que casi todos los días estaba lloviendo. Y yo le decía a mis compañeros, bueno, ¿cuándo será el día que deje de llover? Porque necesitábamos hacer tomas con nuestras cámaras y todo eso. Pero era casi imposible. Y llueve todo el día. Sí, No es que deja de llover, sí, llueve estaba un todo el ratito día. y después, Sí. y viene un aguacero que era terrible. Me acuerdo que ya en la comunidad de Shuar, el día estaba como bonito, ¿no? Un lindo sol. Yo decía, por fin voy a poder sacar mi equipo. Cuando después de media hora vino un horrendo aguacero y era un lodazal. Claro. Esa mochila daba mucho que desear. Otra de las regiones es la región insular, Galápagos. Bueno, sí, esta es muy similar a nuestra región, la costa, y los totales anuales de lluvia están por los 500 milímetros. Muy bien, entonces hemos analizado el comportamiento climático en el Ecuador, de lo que es la costa, sierra, oriente y Galápagos. Tanto la costa como Galápagos mantienen similitud. La sierra se da en determinada época del año y en el oriente por lo general casi decimos que es frecuente lo que es el comportamiento climático con presencia de lluvia. Ahora vamos a conocer lo que son los elementos del clima. Para conocer los elementos del clima tenemos que conocer lo que es la temperatura. La temperatura es el grado de calor o frío que hay en un lugar y se la mide usando un termómetro. Así es. La temperatura varía según la altura y con la proximidad o lejanía del mar. A mayor altura, más frío. A mayor proximidad del mar, las temperaturas son más suaves.
Si estamos en la cima de una montaña, hace frío. Si estamos en el llano, que es bajo, la temperatura es alta. Así es. Las escalas más usadas para medir la temperatura son la escala de Celsius y la de Fahrenheit. Ustedes en el módulo tienen ahí un gráfico donde están las equivalencias de tanto de lo que es la escala Celsius y Fahrenheit. Pueden ubicarse ustedes en la página 66. Ahí hay un termómetro donde indica las equivalencias de estas escalas, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de 30 grados Celsius, estamos hablando de 20 grados Fahrenheit. Otro de los elementos que nosotros también podemos decir en cuanto a esto es de que estas dos escalas son las más usadas para medir la temperatura, ¿no? Y las temperaturas posibilitan la vida de los animales y plantas. También producen los vientos, las corrientes marinas, evaporan las aguas del mar, entre otros elementos. Para que ustedes tengan una idea de cómo es esto de la temperatura, pueden hacer un pequeño experimento aquí mismo, en el lugar donde ustedes de pronto se encuentren. Ustedes están en el sol, van a tener la presencia del calor. Con un termómetro pueden medir, ¿no?, la escala, cuántos grados Celsius están. Se pueden ir a un lugar muy frío donde el aire acondicionado pues está en su mayor potencia, y va a darse cuenta que cuando ingresan a ese lugar frío, lógicamente que la escala de su termómetro va a variar. Sí. En este caso van a tener más presencia de lo que es el frío, ¿no? Entonces es un pequeño digamos, experimento que lo pueden hacer ustedes aquí sin necesidad de viajar a la sierra, ¿no? Ahora, otro de los elementos, María Fernanda, es la presión atmosférica. Bueno, sí. Como sabemos que la Tierra está envuelta en una capa de gases llamada atmósfera, la cual tiene un peso que cae sobre la Tierra, y este peso es lo que se llama presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire sobre un determinado punto y que se puede medir con un barómetro. Como dijimos antes, la presión atmosférica disminuye con la altura. En una montaña la presión es más baja que junto al mar. A mayor altura, menor presión. A nivel del mar, la presión es muy alta, porque aquí se concentra una mayor masa de aire. Así es. Tenemos que recordar que Ecuador está en la zona cálida y tiene diversidad de regiones, climas y temperaturas, ¿no? Es importante que ustedes tengan en consideración este elemento. Ahora, otro de los elementos que vamos a analizar es lo que es los vientos. Los vientos son corrientes de aire que se producen a partir de una diferencia de la presión atmosférica. Y la presión, como ya explicamos, depende básicamente de la temperatura. Las capas de aire más cercanas al suelo se calientan antes que las capas del aire que están en la altura. El aire caliente se torna más liviano y comienza a subir, mientras que el aire frío desciende. Este fenómeno produce una corriente circular. El aire se desplaza de las zonas de mayor presión a las de menor presión en el principio de los vientos. Así es. Cuando los vientos son de 10 kilómetros por hora, el promedio se considera suaves. Cuando alcanzan una velocidad de 100 kilómetros, se consideran fuertes. Pero además de la velocidad, el viento tiene una dirección que podemos ver a través de una veleta. Ahora, es importante esto de la presencia también de los vientos, porque los vientos vienen a ser como ese ventilador que ayuda a refrescar, sobre todo cuando hay presencia de calor. Ustedes, señores estudiantes, se han dado cuenta que cuando hay presencia de sol y no hay vientos, como que se siente más, ¿no? Pero cuando hay corrientes de viento, disminuye la temperatura. Disminuye así mismo lo que se dice esa temperatura que están sintiendo por la presencia del sol, y como que ayuda un poco a ventilar inclusive el lugar donde se encuentren, ¿no? Este ejemplo también lo podemos observar cuando van a la playa.
se han dado cuenta que hace calor, pero igual no tienen esa presencia de esa temperatura porque hay mucho viento, ¿no? Y eso ayuda un poco eh, a que el cuerpo se vaya aclimatando. Ahora, una de las interrogantes. Sí, María Fernanda. Bueno, nos preguntamos cuáles son los efectos positivos del viento, Correcto. licenciado. Pues este renueva el aire y limpia la atmósfera contaminada de las ciudades. Regulan la temperatura en la temporada de calor. Contribuyen a la producción de lluvias moviendo las nubes hacia las zonas altas. Producen las olas en los océanos, mares y lagos. Mueven las aspas de los molinos para producir electricidad o extraer agua de los pozos. ¿Cuáles serán los efectos negativos? Cuando se producen vientos muy fuertes, ventarrones o huracanes, logran arrancar árboles, levantar o destruir techos, paredes y casas en general, derrumbar los postes de luz, antenas y cables de electricidad, destruir embarcaciones, arrasar cosechas, matar animales y hasta personas. Esto lo vemos en otros países. Claro, y no solamente eso, María Fernanda, mira lo que está sucediendo justamente en Cuenca, ¿no? En este parque Ah, sí. donde hay una presencia de un incendio forestal. Cada vez va avanzando más y justamente quien ayuda a que este fuego se vaya propagando es el viento. Es el viento. Por eso lo que es sala situacional, ellos están monitoreando constantemente la dirección del viento porque esto puede ser negativo para que justamente el fuego vaya arrasando ciertas zonas. Entonces, miren, algunos dicen, bueno, ¿qué me hará el viento? No podemos subestimar a estos tipos A la naturaleza, así es. ¿no? Muy bien, María Fernanda, querías compartir algo más con nosotros, ¿no? Bueno, sí, nos preguntábamos por qué existe la brisa. Correcto. Durante el día, la tierra se calienta con más rapidez que el mar y el aire sube situado sobre la tierra. Y el aire situado sobre la tierra se eleva. Su lugar es ocupado por aire más frío del mar, creando una brisa de mar. De noche la tierra se enfría rápidamente mientras que el agua conserva el calor. El aire se eleva en el mar creando una brisa de tierra. A mayores alturas el sentido del movimiento se invierte. Y es aquí cuando se produce lo que son las brisas. En la página 70 del módulo que ustedes tienen, señores estudiantes, hay un gráfico justamente donde les permite tener una visualización más clara acerca de lo que les planteaba María Fernanda, ¿no? Entonces, ahí hay un comportamiento de lo que tiene que ver con el aire e inclusive hay un gráfico que nos marca la dirección donde vuelan inclusive las aves, ¿no? Donde está el aire caliente, este tipo de comportamiento. Ahora, algo también muy interesante es que los vientos que soplan en nuestro territorio a veces presentan cambios bruscos y se pueden convertir en una amenaza, debido a que adquieren altas velocidades, causando destrucción en su recorrido, ¿no? Y entonces esto provoca justamente efectos positivos y también efectos negativos, como lo había planteado la compañera María Fernanda en el análisis que hizo acerca justamente de este tipo de comportamiento. Otro de los elementos que vamos a analizar también es acerca de la humedad. Bueno, sí. ¿Qué es la humedad? Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Una parte proviene de la evaporación del agua de la superficie de los océanos, lagos o ríos, y la otra es la suministrada por la tierra y su vegetación. Sin embargo, de un lugar a otro de la superficie terrestre, la humedad varía y esto depende de la temperatura del aire, ya que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la evaporación. Esto sucede en las zonas cálidas cercanas a la línea ecuatorial. Bueno, esto es lo que nos sucede acá, licenciado. Cuando tenemos la temperatura muy alta, está totalmente muy húmedo el ambiente, muy húmedo, y es cuando se dice que estamos como con la piel pegajosa. Así es, sí. Y te digo una cosa que esto también se da en el oriente. Es como que estuvieras, dice, en medio de una olla de vapor. Cuando no llueve, el calor es intenso, se siente la humedad. Claro. Y andas así como incómodo
Y aquí también en la época de invierno se da este fenómeno, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las precipitaciones. Bueno, la precipitación es la cantidad de agua que cae en un lugar determinado procedente de la atmósfera. Las precipitaciones pueden ser lluvias, lloviznas, garúas, nieve o granizo, junto con la temperatura, los elementos esenciales para el desarrollo de la vida. Bueno, sí. Tengamos en cuenta que para conocer el clima de un lugar hay que estudiar 4 cosas: la presión atmosférica, los vientos, las temperaturas y las precipitaciones, que es lo que hemos visto el día de hoy. Así es. Otro de los elementos importantes que debemos de conocer, señores estudiantes, son los eventos climáticos extremos. Los eventos climáticos extremos son comportamientos del clima más allá de lo normal, que por lo general se manifiestan en forma de vientos huracanados, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, heladas, granizo y fuertes marejadas. Estos tipos de eventos climáticos extremos son los que en algunas ocasiones causan destrucciones severas e inclusive puede atentar contra la vida del ser humano. Así es. Entonces, es lo que justamente vamos a ir analizando, ¿no? En las próximas clases, ya que cada uno de estos elementos, pues, deben de ustedes de conocerlos y estar preparados para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar. Ustedes, a través de las noticias de medios de comunicación, han podido en algunos casos observar, escuchar o leer que en ciertas zonas se han dado estos tipos de eventos. Sector X se dieron fuertes vientos huracanados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó? De acuerdo a lo que reportan en las noticias, causó destrucción en viviendas. En algunos casos se llevaba los techos, paredes, inclusive animales pequeños fueron arrasados, ¿no? Entonces sí provocan daños, dependiendo de la intensidad y hacia dónde vaya. Una lluvia torrencial. En el caso aquí de Puerto Viejo hemos tenido nosotros ya algunas experiencias y ustedes han podido observar, dice, un aguacero fuerte, observamos que Se ciertas inunda. calles de Puerto Viejo quedan inundadas. Se inunda parte de la ciudad. Sí, y inclusive en ese entonces cuando estaba el centro comercial, ¿no? En la Pedro Gual, que era la zona de comercio de Puerto Viejo, cuando llovía torrencialmente, se inundaba todo Claro. eso, que la gente no podía ni siquiera cruzar de una vereda a otra, ¿no? Entonces, miren, señores estudiantes, nomás lo que desencadena, y que estamos hablando de un simple aguacero. Ahora, imagínate que comience a estar lloviendo seguidamente, lógicamente, que va a causar un daño mayor. Ahora, este tipo de lluvias torrenciales también pueden ser muy peligrosos, sobre todo para aquellas personas que viven en sectores que son vulnerables. Un ejemplo, en las lomas. Se han dado casos de que el agua ha ido erosionando la tierra y las casas han quedado totalmente en la Se va intemperie, y deslizando. algunas inclusive se han caído, ¿no? Por eso que en este caso los protocolos de evacuación, las instituciones encargadas justamente de velar por la seguridad de las personas, activan un protocolo de seguridad y una de las primeras cosas que hacen es evacuar a las familias. La llevan a zonas seguras hasta que hagan una evaluación de la vivienda y consideren si hay que derrumbarla o la familia puede otra vez regresar. En este caso, ellos van a los famosos albergues, ¿no? Asimismo, las inundaciones. ¿Cuántas veces hemos nosotros ya tenido la experiencia? Y sobre todo aquí tenemos la presencia del fenómeno del Niño. El Niño. El fenómeno del Niño ha causado pérdidas materiales, pérdidas humanas, pérdida de animales. Recordémonos, hagamos historia. Dice una frase por ahí, prohibido olvidar los fenómenos
que se han dado y que han servido como experiencia. Bueno, gracias a Dios, en la actualidad poco vemos esto a comparación de otros países que recurrentemente, por ejemplo, Argentina sufre mucho, todos los años inundaciones donde se pierden muchísimas vidas humanas. Por ejemplo, España, donde también se ve una ola de calor terrible, donde muere muchísima gente. Entonces yo creo que siempre, yo pienso que la naturaleza como que se porta un poquito bien con nosotros los ecuatorianos. Pero no debemos de subestimarla, claro, y debemos de estar preparados. Así, muy bien, hacemos entonces otra pequeña pausa y regresamos con más de Defensa Civil y Desastre a través de UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Muy bien, seguimos adelante aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí, en la asignatura Defensa Civil y Desastre. Hay algunos casos que se dieron en la provincia de Manabí y en otras zonas del Ecuador. Si nos ayuda María Fernanda con estos casos que se dieron, que son casos vividos de la vida real. Bueno, son historias. Así es. Vientos huracanados provocaron terror en Manabí. En Jaramijó, en menos de una hora, los Santana, los Mero y los Castros, vecinos del barrio El Mirador, abandonaron sus casas después de que una antena de telefonía celular ubicada en el sector se hubiera desplomado. Las hojas de zinc del techo se levantaron y la lluvia mojó muchos enseres. Algo parecido también se dio aquí en Cerecito, justamente en la casa de un compañero, Nexar Zambrano. Las hojas de zinc comenzaron a volar y el compañero decía que se le había mojado, porque está también en presencia de lluvia, mojó la mayoría de los enseres. Él perdió prácticamente televisor, cama, todo eso. También reportó aquí el compañero William también en la casa, también en Tosagua. Él tiene una pequeña vivienda allá en Tosagua. Tuvo también ese mismo problema. Entonces parece que este tipo de eventos, fenómenos se han presentado en algunas zonas. En Manta también se dio otro caso, María Fernanda. Claro, en Manta hubo familias que cerraron sus casas y salieron en busca de sitios seguros. No faltó quien, alarmado por las olas que levantaban los vientos en el mar, hablara de un tsunami. Y esto se convirtió en un falso rumor que corría casi a la misma velocidad que el viento. Más o menos a las 10 de la noche, muchas personas fueron hasta la playa de Jaramijó para observar el mar y ver cómo se encontraban las embarcaciones que fondían ahí. La desesperación hizo que muchos pescadores fletaran carros para viajar a Manta a tratar de poner sus lanchas a buen recaudo. En este cantón, las casas de Segundo Mero se desplomó totalmente. También en la parroquia Crucita de Puerto Viejo, algunos ventanales de las casas se quebraron por los vientos. Cientos de moradores de Crucita y Vía Sucre huyeron despavoridos ante el temor que los vientos sean el inicio de un tsunami. También se agolparon en la gasolinera del desvío a Rocafuerte. Ahí estaba justamente el compañero Nexar Zambrano, que yo le hacía referencia, ¿no? Estaba ahí un compañero, me acuerdo que andaba sin camisa, solamente con una pantaloneta porque tuvo que salir así desesperadamente. Y justo pasó también el licenciado William Mendoza por ahí, y ahí parece que se lo llevó a Tosagua. Sí, que se llevan muy bien ellos, los dos son muy buenos compañeros, andan los dos cogidos a veces de la mano, ¿no? Aquí en la universidad. Bueno, son cosas que hay que respetar. Ahorita con esto de la equidad de género se respeta esta situación, ¿no? Entonces, muchos expertos en el clima explicaron que los vientos huracanados que llegaron acompañados de fuertes lluvias y tormentas eléctricas se debe al cambio climático y a la deforestación, ¿no? Esto fue el 19 de abril de 2010, una nota sacada del diario Manavita. Bueno, también hay historias de vientos huracanados en la sierra, licenciado. Dice que en los bancos, ubicados en el noroccidente de Pichincha,
fue afectado una tarde de un viernes por un aguacero torrencial y vientos muy fuertes que destruyeron los techos de la vivienda, y lo mismo ocurrió en otros recintos cercanos. Así es. Pueblo Nuevo se encuentra en plena carretera de los Bancos Quito. En el camino aparecían las casas descubiertas. A los lados de la vía se observaban los árboles caídos, unos arrancados de raíz totalmente y otros destrozados. Correcto. Los cables de luz también estaban tendidos sobre el suelo. Las lluvias y el viento dejaron 300 casas sin techo. Parecía un tornado, un huracán, repetían los afectados, ¿no? Los moradores mencionaban de que nunca habían vivido tal experiencia. Inclusive el servicio de energía eléctrica quedó afectado por las averías de los cables. Y lo mismo pasa con el sistema de agua potable, que se interrumpió por causa de algunos derrumbes que se dieron. El viento llegó desde el norte hacia el sur. Fue un viento de unos segundos que luego regresó con fuerza y tumbó los árboles. Era la expresión de algunos de los moradores que vivían en ese sector. Algunas casas quedaron sin techo. Enseres y electrodomésticos se mojaron. En la vía que conduce al Cinto o Quimiuco, a las cascadas y al Mariposario se registraron caídas de árboles, ¿no? Son noticias que se generaron a través de los diferentes medios de comunicación. Esta es una nota tomada del Comercio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, señores estudiantes, hay que tomar muy en serio este tipo de situaciones o fenómenos que se puedan dar y estar preparados para salir adelante. Para eso hay que tomar medidas de prevención, María Fernanda. Bueno, sí, pues tenemos que estar preparados. ¿Y cuáles son esas medidas? Se preguntarán. Primero, como ya lo hemos dicho en otros casos, tenemos que verificar el estado de los postes de red eléctrica que tengamos cercanos a nuestra casa y el estado de los árboles que rodean nuestra vivienda, en el caso de que hubiera. Así es. Inclusive, a veces el municipio realiza campañas donde árboles que ya cumplieron su ciclo y que están totalmente afectados, lo que hacen es una vez derribarlo. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible que se tumbe un árbol? Lo que pasa es que ya cumplió su ciclo de vida y ese árbol puede ser un riesgo inclusive para la zona, ¿no? Entonces, lo mismo ustedes, señores estudiantes, si hay algún tipo de árbol que cumplió su ciclo y que ya genere de pronto un riesgo, tendrían que ir con algún especialista, un ingeniero, alguien para que le dé el aval y derribarlo, ¿no? Y en este caso no tener un peligro eminente. Bueno, se deben asegurar, licenciados, los techos de los hogares y la de las industrias. Han habido casos en que las planchas metálicas salen volando y actúan como cuchillos que hieren a Así personas y pueden llegar hasta la muerte, incluso también a los animales. Mantener atención constante sobre las líneas de energía, asegurar las pancartas y los avisos publicitarios, ya que estos pueden caer y pueden ocasionar daño. Así, entonces tenemos que tener todo este tipo de medidas de prevención que a la larga pues resultan útiles y sobre todo, siempre digo, cuando estamos preparados realmente nosotros podemos enfrentar a este tipo de eventualidades. Muy bien, señores estudiantes, con esto nosotros hemos ya concluido con esta clase muy interesante que tiene que ver justamente con los fenómenos climáticos que se dan a nivel del Ecuador. Hemos hecho nosotros una ampliación, pero ustedes van a realizar la siguiente tarea. Con esto sería la quinta tarea y se culmina el ciclo, ¿no? Este primer ciclo. Y digo que se culmina porque ya la próxima semana va a ser una semana un poquito ajetreada por festividades. Tengo entendido de que los docentes de la Facultad de Humanística van a tener una pequeña día de integración. Los estudiantes también tendrán su día de integración y desde ahí ya nos vendrán hasta el 9 de enero del 2017. Entonces, señores estudiantes, la tarea consiste en lo siguiente. De la página 64
hasta la página 73, ustedes van a hacer un análisis. Ustedes ya saben cuáles son los protocolos, cómo deben de entregar el trabajo. Para eso, ustedes van a utilizar los mismos elementos que lo han venido realizando, como es carátula, introducción, el análisis, que puede ser 1 o 2 hojas nada más. No se trata de hacer una enciclopedia, vuelvo y repito, 1 o 2 hojas, es un análisis del tema tratado, sus conclusiones, ¿no? Eso es lo que tienen que presentar. Ahora, algo importante también aquí, María Fernanda, es de que por lo general nosotros los trabajos duran hasta Una semana, ¿no? En este caso sería hasta el viernes 23, pero sabemos que el viernes 23 ya no va a haber labores porque muchos estudiantes se van a festejar. Tienen su festividad. Así es. Entonces, descartemos ese día. Jueves 22. Jueves 22 es el día de integración de los docentes. No van a encontrar ustedes oficinas abiertas, no van a encontrar ustedes a dónde dejar el trabajo. Por consiguiente, entonces tendríamos el día miércoles, pero el miércoles también me comunican de que va a haber alguna actividad. Entonces, señores estudiantes, el día martes 20. Martes 20, sí, perdón, estaba hablando yo de 15 y 16, estamos hablando de 23, 22. Entonces, el martes 20 es el día que ustedes van a entregar este trabajo. Como es un análisis, Como entonces, es un análisis, sí, es fácil, es fácil, tienen sí. tiempo suficiente para poderlo hacer y sí, entregar hasta el día martes. 20. Porque algunos van a decir, pero ¿por qué el día viernes 23? Bueno, muy bien, el viernes 23 vas a encontrar la universidad cerrada, ¿no? O vas a encontrar la oficina, no vas Así es. ¿Cuándo vas a entregar tu trabajo? Ya va a ser muy tarde, porque cuando nos reintegremos va a ser el día del examen. Entonces, señores estudiantes, van a tener bastante actividad, ¿no? Primero, con la guía de investigación. El examen, que son los bancos de preguntas, como María Fernanda le planteó, ¿no? Igual lo vamos a comunicar por medio de la red de WhatsApp, cuáles son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para ser consideradas dentro de lo que es el examen. Y con esto, como quiera, este quinto trabajo, completamos los 5 trabajos que ustedes han venido desarrollando durante este primer ciclo. De mi parte, no queda más que agradecerles y desearles a ustedes, señores estudiantes, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. María Fernanda. Bueno, igualmente, para todos los estudiantes y la comunidad universitaria que nos escuchan, feliz Navidad y un próspero año 2017. Muy bien, también de parte del equipo de producción, de parte de nuestro director de UTM Radio, el licenciado Fernando Toala, y de nuestro director de UTM TV, el licenciado Patricio San Pedro, les desea a ustedes, señores estudiantes, una feliz Navidad y un próspero año 2017. Y una cosa que ellos dicen, que si se van a portar bien, en su casita, y si se van a portar mal, que les avise a ellos para integrarse en el equipo. Muy bien, nos vemos de nuestra parte, Dios mediante, hasta el próximo año.